Capítulo 26. Mejoras y descubrimientos extraños. A la mañana siguiente, Lance se unió a Sarah y su equipo de exploración tal como había prometido. Habían salido temprano, pero, al parecer, su destino estaba bastante lejos. Lance pudo seguir el ritmo del equipo mientras avanzaban rápidamente por el bosque. Como trotaban más que corrían, no supuso un gran problema para él, quien no había descuidado su entrenamiento físico con ritmo. El sol de la mañana se filtraba a través del dosel del bosque mientras Lance caminaba junto a Sarah, quien se movía silenciosa como una sombra. Había pasado aproximadamente una hora desde que partieron, y Lance necesitaba un momento para refrescarse antes de retomar el paso. A diferencia de él, los goblins solo mostraban una respiración ligera, como si acabaran de calentar. Lance estaba bastante sorprendido, tanto por la asombrosa resistencia de ellas como por su propio desarrollo personal. Teniendo en cuenta que debieron haber recorrido unos 10 kilómetros en una hora, su rendimiento era comparable al de atletas olímpicos y él apenas llevaba entrenando poco más de un mes. A pesar del cansancio, se alegraba de ver tal progreso, significaba que aún tenía esperanza más allá de su magia inexistente. El aire del bosque era fresco, impregnado con un aroma a tierra húmeda y vegetación viva. Su misión era rutinaria, explorar en busca de amenazas o recursos, ampliando el área de búsqueda gradualmente. «Estás muy callado, jefe», dijo Sarah, con su mirada penetrante escudriñando el camino. «¿Nervioso?», preguntó con tono ligero. «Nervioso no», respondió Lance, esquivando con cuidado una rama caída. «Solo, curioso. Últimamente nos hemos expandido más y siento que estamos al borde de algo nuevo». Sarah sonrió con suficiencia, sus dientes brillando bajo la luz moteada. «Cuidado. La curiosidad puede hacer que te maten aquí». «Menos mal que te tengo para protegerme», bromeó Lance. Sarah resopló suavemente, pero su expresión se suavizó. «Si hubieras estado entrenando conmigo, podrías seguirme el ritmo sin problemas y arrebatarle la vida a tu presa antes de que se dé cuenta», dijo, provocando una risa en Lance, quien la encontró adorable en ese momento. Llevaban al menos 5 horas de viaje cuando finalmente llegaron a un claro. Fue repentino, los densos árboles dieron paso a un espacio abierto que parecía intacto por el tiempo. En el centro se alzaban las ruinas de una gran estructura, con muros de piedra desgastados pero desafiantes contra los elementos. «¿Qué es esto?», murmuró Lance, acercándose. Sarah entrecerró los ojos mientras se agachaba, recorriendo la zona con la vista. «No se parece a ninguna estructura goblin que haya visto. Es demasiado precisa. Quizás sea obra de otra raza, los humanos o los enanos. Los elfos no suelen construir con piedra». La razón por la que tardaron tanto en cubrir el terreno no fue solo por los descansos de Lance, también tenían que dispersarse para buscar señales de recursos o rastrear rutas seguras. Lance observó las ruinas un rato y luego se acercó con cautela. La idea de una estructura antigua en este mundo le producía una mezcla de emoción e inquietud ante la posibilidad de trampas. Las piedras eran enormes, mucho más grandes de lo que esperaba ver en una construcción de este tipo. Al entrar, Lance notó extraños símbolos tallados en las superficies de las paredes, con los bordes suavizados por los siglos. «Estas marcas», dijo Lance, trazando una con el dedo. «Son antiguas. Muy antiguas». Sarah estaba de pie junto a él con expresión indescifrable. «¿Crees que es seguro?». «Ni idea», admitió Lance. «Pero deberíamos averiguarlo». Ambos se adentraron en las ruinas, pisando con cuidado sobre escombros y raíces enredadas. El aire se volvió más fresco al entrar en lo que parecían los restos de un gran salón. La mirada de Lance se fijó en un mural que, pese al daño, seguía parcialmente intacto, representando una escena de batalla. «Mira esto», indicó a Sarah. El mural mostraba figuras de diferentes razas, humanos, elfos, enanos y otros, luchando codo con codo contra un enemigo sombrío cuya forma estaba envuelta en oscuridad. «Parece una especie de guerra contra un enemigo común», dijo Sarah. «Pero esto fue algo más que una simple guerra. Fue algo más grande». Lance asintió, con la mirada fija en la piedra. «Una alianza».
Diferentes razas trabajando juntas. Eso es raro, incluso imposible, dijo Sarra con escepticismo. Normalmente están demasiado ocupados matándose entre ellos. Quizás no tuvieron elección, reflexionó Lance. Continuaron explorando y encontraron más vestigios, armas destrozadas y fragmentos de armaduras. Sin embargo, un objeto le llamó la atención, un disco de metal grabado con los mismos símbolos que las paredes. ¿Qué crees que sea esto?, preguntó Lance, sosteniéndolo. Sarra se encogió de hombros. ¿Un escudo pequeño, quizás? Demasiado pequeño para eso, parece un disco, dijo Lance, dándole vueltas. Pero se siente importante. Sarra puso los ojos en blanco dramáticamente. Ustedes los humanos y sus sentimientos. Llevémoslo al campamento y que los demás lo resuelvan. Lance rió entre dientes, pero guardó el disco en su mochila. Mientras se preparaban para irse, Sarra se detuvo, escudriñando las ruinas por última vez. Algo en este lugar se siente mal, confesó ella. ¿Mal en qué sentido?, preguntó Lance con curiosidad. No puedo explicarlo, admitió Sarra. Es solo una sensación. Como si nos estuvieran observando. Lance frunció el ceño mirando el claro. El bosque estaba inquietantemente silencioso, los sonidos habituales de pájaros e insectos habían desaparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero decidió ignorarlo para no asustarse. Miró a Sarra con una sonrisa pícara. Solo una presentación, ¿eh? Sarra pareció agitarse un poco y avanzó sin responder, con una expresión de leve vergüenza. Volvamos, dijo, con la voz más aguda de lo habitual. Ya hemos visto suficiente por hoy. Lance no pudo evitar reírse de su reacción. Luego se volvió hacia el resto de los exploradores, quienes escuchaban con atención. Volvamos por hoy. El viaje de regreso al campamento transcurrió sin incidentes, pero Lance no podía sacudirse la inquietud. Las ruinas habían despertado preguntas para las que aún no tenía respuesta. Además, tenía otra preocupación más inmediata, aguantar físicamente el trayecto de vuelta. Gracias a que conocían mejor la ruta, lograron recortar el tiempo de regreso en 1 hora y media. Cuando llegaron, Lance llamó de inmediato a Lia y a los ancianos. Expuso los artefactos que habían encontrado, con la emoción atenuada por el peso persistente del descubrimiento, mientras él y Sarra explicaban detalladamente todo lo que habían visto. Esto es inesperado, dijo Lia, rozando el disco de metal con la yema de los dedos. ¿Qué crees que significa?, preguntó Lance. Los ojos amarillos de Lia se entrecerraron con aire pensativo. Estas ruinas podrían datar de tiempos antiguos. Algo anterior incluso al conocimiento más remoto de los goblins al que tengo acceso. O algo que es mejor olvidar, murmuró Mira en un tono sombrío. Lance la miró, pero no discutió. Podía ver la preocupación en la expresión de Lia, la misma inquietud que lo había perseguido desde las ruinas. Estudiaremos esto, sentenció Lia finalmente, recogiendo los objetos con cuidado. Pero debemos ser cautelosas. El pasado tiene una forma de influir en el presente y el futuro, a veces de maneras que no podemos controlar. Sabias palabras, estoy de acuerdo, respondió Lance con una mirada reflexiva. Aunque él no lo notó, la expresión de Lia pareció iluminarse ligeramente ante su validación, quizá ni siquiera ella era consciente de ese gesto. Esa noche, mientras el campamento se sumía en un silencio algo incómodo, Lance se sentó junto al fuego dándole vueltas al disco de metal entre sus manos. Los símbolos parecían bailar y cambiar bajo la luz de las llamas, manteniendo su significado oculto, justo fuera de su alcance. Este mundo, murmuró para sí mismo, es mucho más grande de lo que pensaba. Las ruinas habían suscitado más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura, lo que fuera que hubiera sucedido en el pasado, no había terminado. Y Lance presentía que, tarde o temprano, aquello llamaría a su puerta. No tiene sentido preocuparse demasiado por cosas que están fuera de mi control. Lo bueno es que parece que he mejorado físicamente de forma drástica. Quizás que Rinne me dé una paliza a diario no sea tan malo como pensé al principio.